Hola chiquillas, buen día. Buenos días, good morning. Buenos días, profe. Buenos días, Alexandra. Vamos a esperar un minutito más a que se conecten un par de estudiantes más y comenzamos ya. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado. Igualmente, profe. Gracias. Sí, descansé. Lo necesitaba. Ya, oye, antes de comenzar el tema de la materia nueva que estamos viendo, ¿cierto? ¿Tienen dudas con la prueba? ¿Algo que no les haya quedado claro? Quizá, no sé, algo que no hayan podido responder. A los que aún no le he dado la nota, eh, paciencia, porque me llegaron hartos correos, voy como en el 3 de octubre, si no me equivoco, o 4, ¿ya? Así que los que me lo enviaron el último día, tengan un poquito de paciencia, ¿ya? Porque hoy día voy a seguir revisando y les van a llegar por lo menos la nota. La corrección de la prueba la voy a enviar a Classroom, yo creo que ya desde el lunes, ¿ya? Porque habían algunos estudiantes que tenían un poquito más de plazo, así que vamos a esperar que se cumpla eso y luego vamos a enviarla ya, para que no se queden con la duda, quizás los que tuvieron, no un rojo, pero una nota un poquito más baja, ¿cierto? Puedan, puedan ver en qué se equivocaron y no sé por qué la tenían mala, ¿ya? Ya, oye, con respecto al ticket de salida que les llegó, la materia, tengo 3 tickets de Juan David, de Rubén y de una chica, no me acuerdo el nombre, de la Camila parece, si no me equivoco, y de la Alejandra, no me acuerdo, pero no eran muchos. Eh, ¿Les cuesta la materia? ¿No la entienden? Cuéntenme, porfa. ¿O solamente estaban esperando el tema de tener esta clase para así resolver sus dudas y poder desarrollarla? ¿O no lo han visto? No sé. Cuéntenme, porfa. Ya, bueno. Ya lo... Se supone que los tickets tienen 2 semanas para enviarlos, desde que les llegó. No me acuerdo cuánto les llegó la semana pasada, si no me equivoco. No lo sé, no me acuerdo. Pero son cada 2 semanas les van llegando estas guías en las cuales tienen que devolvérselas al profe, ¿ya? Se supone que ya el próximo martes les debería llegar el otro ticket, que es de la misma materia, porque estamos viendo preguntas y negaciones, ¿ya? Pero es cada 2 semanas. Sí, Ale, está bien lo que tú pusiste ahí.
se coloca de esa manera. My mother doesn't work. ¿Ya? Igual ahora lo vamos a reforzar para que no se queden en la duda. Ya, entonces vamos a comenzar. ¿Dónde está esto? Aquí. Ya, can you see it? ¿Lo pueden ver? Ok. Ya, entonces, ok, quedó feo esto. No lo puedo mover. Sí, aquí. Ya, entonces, como dijimos, estábamos viendo el tema del presente simple, pero teníamos que ir avanzando. Y para poder avanzar, ¿cierto? Tenemos que ver las tres formas. Vimos el tema y la prueba fue de el presente simple afirmativo, cómo hacer, ¿cierto? Preguntas relacionadas a las rutinas, al tema de las cosas que me gustan, dar información personal, ¿cierto? O de otra persona también. Y era súper importante recalcar que cuando yo utilizaba tercera persona singular, o sea, he, she, it, ¿cierto? Mi verbo tenía que llevar una S, una ES o incluso una IES cuando correspondiera, ¿cierto? Y eso tenía que ver con las reglas, ¿ya? En inglés siempre hay reglas, chiquillos, entonces tienen que tener súper en claro eso, que en algunas partes va una palabra, en otras va otra, ¿ya? En algunas se quita, en alguna forma, en otras se agrega. No va siempre de la misma forma, salvo en tiempos que son un poco más complejos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a revisar ahora es básicamente el tema de la estructura de cómo hacer preguntas, que como ustedes saben tenemos preguntas con dos tipos de respuesta, en la cual yo puedo decir sí o no, ¿cierto? Por ejemplo, ¿te gusta la música? Sí, me gusta. No, no me gusta. ¿Te levantas temprano el fin de semana? Sí, lo hago. No, no lo hago, ¿cierto? Y también tengo preguntas en las cuales yo puedo dar información detallada, información específica. Como por ejemplo, ¿a qué hora te levantas en las mañanas o los fines de semana? ¿Ya? En el cual ahí ustedes no van a poder decir sí o no, sino que me tienen que dar una respuesta específica, ¿ya? Y también tenemos el tema de básicamente cómo escribir algo negativo, es decir, que yo no hago algo o que una persona X no hace algo, ¿ya? Entonces, primero que todo, tenemos las preguntas con respuesta corta, en las cuales yo puedo decir en inglés si lo hago o no lo hago. Lo que ustedes ven en moradito, ¿cierto? Es el orden que yo tengo que realizar, que yo tengo que tener, ¿cierto? En mi pregunta para que ésta quede de manera correcta. ¿Y con qué vamos a partir aquí? Vamos a partir con do o das. Esas dos palabras, chiquillos, me sirven para identificar el tiempo en el que está la pregunta. Eso significa que cuando yo vea o yo escuche el do o das, yo sé que lo que me están preguntando está en presente y no en pasado, ni en futuro, ni en otro tiempo, solo presente simple, ¿ya? Entonces vamos a partir con do o das, que va a depender del pronombre, de ahí lo vamos a revisar, ¿cierto? Y después vamos a escribir a quién va dirigida la pregunta, o sea, el pronombre. A ti, a mi mamá, a tu mamá, a mis amigos, a una amiga, ¿ya? Etcétera. Luego va a venir la acción, el verbo y luego un complemento. En este caso siempre tengo que escribir un complemento para que mi pregunta tenga sentido, ¿ya? Les coloqué 3 ejemplos. Dicen, ¿do you like fruits? ¿Te gustan las frutas? Puedo decir sí, me gustan, no, no me gustan. Para poder responder, chiquillos, no me basta con solo colocar sí o no. En este caso, en inglés, yo tengo que complementar. ¿Con qué voy a complementar? Con el auxiliar que yo estoy utilizando en la pregunta. Fíjense que aquí yo coloqué yes, I do, y el do yo lo estoy repitiendo, ¿cierto? En cómo está la pregunta, ¿ya? Entonces dice, ¿te gustan las frutas? Sí, me gustan, yes I do. No es necesario que coloquen el mismo verbo, ¿ya?
Y si digo que no, digo no, I don't. No, no me gusta. ¿Ya? Do your parents works? ¿Trabajan tus padres? Ambos, dos. Por eso dice do. Lo mismo, yes. Aquí cambia el pronombre, ¿cierto? Porque le estoy haciendo la pregunta a ellos. O a ustedes les estoy preguntando de ellos, ¿cierto? Y en el caso negativo sería no, they don't. ¿Ya? Do you watch cartoons? Yes, we do. Sí. ¿Te gusta ver monitos? Dibujos animados. Sí, me gusta. Sí, nos gusta. No, no nos gusta. ¿Ya? Les coloqué solo preguntas con do para que se pudieran fijar el pronombre en el cual yo utilizo do o das. ¿Ya? ¿Cuándo ocupo do y cuándo ocupo das? Así como en la respuesta, en las preguntas. Ay, que estoy loca. En las oraciones afirmativas utilizaba la S, la ES o la IES en tercera persona, ¿cierto? Cuando haga la pregunta a una tercera persona, va a ir das, ¿ya? Y con los otros pronombres voy a escribir do. Ahí tienen. El do se utiliza con I, you, we, they en las preguntas. Y el das se utiliza con he, she, and it. ¿Ya? Pregunta. Si yo escribo o si yo les pregunto algo de su mamá, por ejemplo, su mamá cocina comida italiana, para hacer la pregunta independiente de la respuesta, si lo hace o no lo hace. En la pregunta, ¿el verbo llevaría una S? ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que sí. Ya, ¿por qué? ¿Por qué crees que sí? ¿O solo es por tincada? Sí, por eso. Ya, ya mira, te cuento. Cuando yo hago preguntas en inglés, en tercera persona, yo la S la quito. En este caso, entonces nosotros podemos resumir que solo las oraciones afirmativas van a llevar en este caso la S, estamos pensando en el mismo verbo, en el cook, que es cocinar. Si yo digo que mi mamá cocina, agrego la S, ¿cierto? Pero si yo hago la pregunta, ¿cierto? Aquí yo voy a, no sé, pues, tendría que escribir así. Se los voy a escribir en el chat para que ustedes igual lo puedan ver, ¿ya? Does your mother cook? Ahí está la respuesta en el chat. No, no coloco la S porque el does me da la intención del cambio. Si se fijan, tiene una S al final o una ES, ¿ya? Así como estaba en esta parte, acá en el do, chiquillos, fíjense. Tengo el do por un lado, ¿cierto? Y tengo el das por el otro. Y la palabra cambia solo porque le agrego la ES. Entonces eso me realiza el cambio. De ahí lo vamos a reforzar, ¿ya? Para que no se enreden tanto. Lo otro, tengo, ¿cierto?, las preguntas con una respuesta más detallada. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que yo al principio voy a agregar una W question o una question words, que son estas palabras que yo utilizo muy a menudo, ¿cierto? Con mucha frecuencia el qué, dónde, cuándo, a qué hora, cuánto tiempo, ¿ya? Y luego sería la misma estructura, do o das, dependiendo, ¿cierto?, de a quién yo le voy a hacer la pregunta, un verbo y un complemento si es que existiese, ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta no tiene complemento, llega solo hasta el verbo y estaría igual correcta. Tengo, where do you live? Sería, ¿dónde vives? Y para responderla, yo tengo que aquí utilizar una estructura como si yo escribiera una oración afirmativa. ¿Ya? Entonces aquí yo sí debo tener mucho ojo,
¿cierto? Con el tema de dónde coloco la S y dónde no, ¿ya? Por lo general, la misma palabra o el mismo verbo que yo utilice en la pregunta, lo voy a replicar en la respuesta, a excepción de el ejemplo número 2, ya que es mucho más amplio porque dice, what does she do in the morning? O les podría preguntar a ustedes, what do you do in the morning? ¿Qué hacen ustedes en las mañanas? O en cada mañana, ¿ya? El verbo hacer me permite más libertad de poder responder, ¿ya? En este caso, aquí yo coloqué dos verbos distintos. Dice, ¿qué hace ella en la mañana? Ella ve televisión y lee un libro, ¿ya? Fíjense en el otro ejemplo. Dice, what time does your sister get up on Saturdays? Tengo el verbo get up, ¿cierto? Que, como lo mencioné anteriormente, no va con la S, porque estoy hablando de la hermana de ella, ¿cierto? Pero en la respuesta, fíjense que sí está, ¿ya? Entonces, siempre que yo utilice el does, no va a ir en la pregunta la S, pero sí en la respuesta, ¿ya? Nunca, nunca, nunca en las preguntas, chiquillos, solo en las respuestas. Y tengo otro ejemplo, ¿cierto? Que dice, who do you live with? Hoy me faltó el signo de pregunta, el final, sorry. ¿Ya? Dice, ¿con quién vives? Y aquí dice, I live with my parents, ¿ya? Y ahí yo les coloqué, solo la respuesta en tercera persona lleva S, ES y ES. O sea, en tercera persona, he, she, it, recuérdenlo, ¿ya? Siempre que yo les diga tercera persona singular va a ser he, she, it, ¿ya? Si se fijan, vuelvo a mencionar que la estructura, perdón, la estructura de la pregunta, el orden, es el mismo que la pregunta anterior, las con respuesta corta, ¿sí o no? Con la única diferencia que llevan estas WH, qué, dónde, cuándo, cómo, a qué hora, por qué, que es como lo que más utilizamos nosotros. Oye, ¿a qué hora te levantaste? ¿Cuándo fuiste? ¿Con quién te juntaste? La típica, ¿ya? Ahora, yo esto se los coloqué en el Power, ¿cierto? En el PDF, perdón. ¿Qué significa cada uno de estos? Tengo what, que sería qué, ¿cierto? Where, sería dónde. When, cuándo. Which, es como para dar una, significa cuál, pero es para dar una elección. Por ejemplo, which sport do you prefer? ¿Qué deporte o cuál deporte eliges? O do you like most? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Ya? En el cual yo doy una alternativa. Who sería quién, how, cómo. How much y how many significan lo mismo, ¿ya? El tema es en la cantidad o más que nada si lo que yo voy a preguntar de cantidad es contable o incontable. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuánta agua bebes? ¿Sería contable o incontable? ¿Cuál de estas dos yo utilizaría para preguntar del agua? ¿De cuánta agua beben? ¿O cuánta agua toman? How much o how many? ¿El agua se puede contar? ¿O yo puedo contar los vasos o los litros que yo bebo? Es ahí la diferencia, ¿ya? Entonces, si yo voy a preguntar ¿cuántos vasos con agua o cuántos litros de agua bebes? Ahí yo preguntaría con how many. Si yo pregunto cuánta agua, así en general, bebo, sería how much, ¿ya? ¿Cuánta agua bebes? Mucha, poca. No tomo agua, ¿ya? Lo mismo, cuando yo hago la pregunta, ¿cuánto me quieres? Yo no puedo contar la cantidad. Digo mucho, no te quiero poquito, ¿cierto? En este caso, si yo pregunto ¿cuánto me quieres? Tendría que escribir con how much, ¿ya? Esa es la diferencia del how much y el how many. Luego tenemos what time, que sería siempre para preguntar la hora de algo, ¿a qué hora?
how often, cuán a menudo, con qué frecuencia, cuán frecuente, ¿ya? Y ustedes vean de qué manera lo traducen, ¿ya? Y tenemos el what kind, que sería qué tipo. For example, what kind of music do you like? Sería qué tipo de música te gusta, ¿ya? Hasta ahí sería cierto todo el tema de las preguntas con sus respuestas específicas. Importante, chiquillos, recalcar que las respuestas son siempre completas. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo hago una pregunta con una respuesta corta, yo no puedo decir solo sí o no en inglés. No puedo escribir solo yes o no. Tengo que, ¿cierto?, replicar el pronombre, en realidad a quién le están haciendo la pregunta, y el do o el does, si es positivo o negativo, ¿ya? Y con respecto a las preguntas que son con una respuesta específica o con una respuesta detallada, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿con quién viven? Y ustedes me ponen solo las palabras con mis padres o con mi mamá, no me serviría. Tendría que escribir yo vivo con, ¿ya? Y eso es súper importante también recalcarlo porque recuerden que en inglés yo no me puedo saltar este tema de las estructuras, ¿ya? Luego tendríamos la forma, ¿cierto?, negativa. ¿Cómo decir que yo o que ella o que alguien no hace algo? ¿Ya? En este caso, la que está con moradito, ¿cierto? Sería el orden que yo debo cumplir para que mis oraciones negativas queden de manera correcta, ¿ya? En este caso partiríamos con el tema del pronombre, luego vendría seguimos, fíjense que aquí seguimos utilizando el do o el does, pero con un not, ¿cierto? Lo puedo abreviar también. Luego un verbo y al último un complemento. Ejemplos. My mother doesn't work. Y ahí yo no les puse complemento. Podría ser My mother doesn't work on weekend. ¿Ya? Mi mamá no trabaja los fines de semana. Me and my friend don't like Chinese food. A mi amigo y a mí no nos gusta la comida china. I don't drink apple juice. Yo no bebo jugo de manzana. This dog doesn't live here. Este perro no vive aquí. ¿Ya? Fíjense en las formas negativas. El do not es lo mismo que don't y el does not es lo mismo que doesn't. ¿Ya? Las formas abreviadas son informales, así que las pueden utilizar. De hecho, son mucho más utilizables que el do not o el does not. Se puede utilizar igual, estaría correcto. Vean ustedes cuál es la que les acomoda para que puedan escribirlo de forma correcta. ¿Ya? Y tengo otro ejemplo que dice, some little kids don't take a nap in the afternoon. Algunos niños pequeños no duermen siesta en la tarde. ¿Ya? Aquí escribí don't, ¿cierto? Porque hablo de varios niños. Si dijera solo uno, ahí cambiaría el tema de don't a doesn't, ¿ya? Y nos quedaría cuando usamos don't y cuando usamos doesn't, que es lo mismo que el do o el does, ¿ya? Y esto tienen que grabárselo. Tienen que, ahí déjenlo anotadito donde estén escribiendo, ¿cierto? El tema de sus apuntes en el cuaderno, no sé dónde lo están escribiendo en realidad, ¿ya? El do y el don't se utiliza con I, you, we, they. El does y el doesn't se utiliza para tercera persona singular. ¿Ya? Eso es súper importante poder recalcarlo porque muchos se confunden. ¿Ya? Entonces, ¿dudas a partir de esto? ¿Alguno tiene alguna duda? Pregunten. ¿Qué es lo que no lograron entender? ¿O todos entendieron súper? ¿O están durmiendo? Despierten. Háblenme. Ya, Tomás, no tiene ninguna duda, le quedó súper claro.
La parte de la S no la entendí, pero ¿qué parte de la S? Sí, sí sé que tienen sueño. Los acompaño en su dolor, porque yo también tengo sueño, ¿ya? Pero queda poquito, sí. Aguanten, aguanten. Ustedes pueden. ¿Qué parte, Bárbara? ¿Qué parte de la S no... en la respuesta corta del DUS? Ah, mira, por ejemplo, vamos a compartir pantalla de un Word, ¿ya? Para que podamos escribir. Espérate, vamos a escribir acá después de los ejercicios, ¿ya? Ya, ven el Word, no sé si estoy compartiendo, porque no me aparece la pantalla igual. Ahora sí. Ya, genial. Gracias. Ya, dijimos que para hacer este tema de las preguntas con respuesta corta o con respuesta específica, ¿cierto? Yo tengo que seguir una estructura. Dependiendo de a quién yo le haga la pregunta, voy a utilizar dudas. Si les pregunto a ustedes, o a ti, ¿cierto? En específico, siempre voy a escribirlo con do. Do you... no sé. Ya, yo les estoy haciendo una pregunta. ¿Viven ustedes en la granja o vives tú en la granja, en la comuna La Granja? Para poder responder esto, yo tengo dos respuestas, sí o no. Pero, como dijimos, yo tengo que ser un poquito más específico, tengo que complementar mi respuesta. ¿A quién le estoy preguntando? A ti. Entonces voy a decir, ¿vives tú en la granja? Sí, yo vivo ahí. Para no repetir lo mismo, yo voy a escribir el mismo auxiliar. Ya, perdón, me quedé pegada. El mismo auxiliar, fíjense, que yo tengo acá, que se los voy a remarcar con rojo, yo lo voy a utilizar para responder. Y eso a mí ya me da la intención de que estoy diciendo lo de arriba, para no escribir yes, I live en la granja. ¿Ya? Es más corto, pero se entiende. Y si digo que no, digo I don't. Yo no vivo ahí en la granja. Y si ustedes quieren especificar, yo coloco la comuna correspondiente. Solo si yo quiero. Esto, que lo vamos a remarcar aún más, ¿cierto? No es necesario. Solo si yo quiero ser específica. O si yo les preguntara aquí, ¿dónde? Ahí ustedes tendrían que especificar dónde viven. Pero eso que está resaltado con amarillo no es necesario. Ahora, si yo hago una pregunta específica y vamos a decir, no sé, ¿dónde vive Camila? Vamos a hablar de Camila Navarrete, ¿ya? Vamos a decir, como vamos a preguntarle a ella, ¿cierto? O la pregunta va a estar referida a ella, primero voy a utilizar esto, la WH, ¿cierto? Que es importante. Luego, tengo que pensar, ¿va tú o das? Dependiendo, ¿cierto? Yo dije que iba a depender de a quién yo le hacía la pregunta. Como voy a hablar de Camila, ¿va tú o das? ¿Qué me dice? ¿Quién me lo dice? Bien, Bárbara, iría does. Where does, luego vamos a escribir Camila, ¿cierto? Y luego el verbo. Aquí no es necesario el complemento. Camila, ¿en qué comuna vives? ¿Me lo podría? Ya, en Puente Alto.
Ya, entonces vamos a decir que Camila vive en Puente Alto. Fíjense primero en la pregunta. Aquí, como yo hablo de Camila, dijimos que en las oraciones afirmativas llevaba la S, ¿cierto? Y acabamos de decirlo que cuando yo hago la pregunta, la S no va. ¿Por qué? Es como que yo la estoy escribiendo acá, miren, se los voy a resaltar. Eso que yo le escribí recién con amarillo acá, que se los resalté, es como que yo hago el cambio de la S del verbo al complemento, al auxiliar, perdón. Entonces no es necesario. Pero acá, como yo voy a responder, y dijimos que íbamos a utilizar la estructura de una oración afirmativa, aquí sí iría. Y se los voy a marcar acá, con rojito. Y se quedó pegado, mi computador no funciona. Y ahí sí. Está todo lento, chiquillos, paciencia. Aquí entonces, sí lo coloco. Y vamos a poner en Puente Alto. Esto lo vamos a dejar con negro porque es el complemento. ¿Se entiende un poquito más el tema de cómo hacer la pregunta? ¿Dónde va la S? ¿Dónde quito la S? Con el otro la verdad es que no habría problema, porque si yo les pregunto, ¿a qué hora se levantan los días de semana? ¿A qué hora se levantan los días de semana, más o menos, aprox? Porque despertar y levantarse no es lo mismo. ¿A qué hora se levantan? ¿Alguno que me dé la respuesta? Solo para poder escribirlo acá y que podamos tener los ejemplos. Yo me levanto a las 9, profe. Ya. Entonces vamos a escribir lo mismo. Yo me levanto, chiquillos. El me no se escribe. ¿Ya? En este caso iría pronombre, verbo, complemento. I get up at 9. Ya vamos a poner o'clock, a las 9 en punto. In the morning. ¿Ya? Vamos a hacer la misma pregunta, pero a Jennifer. Ah, no, sí, ya Jennifer me respondió. ¿Tú me respondiste, cierto? A las 9. Sí. Ya, la Alexandra. Alexandra, ¿a qué hora te levantas en la mañana? A las 9. ¿A las 9 también? Ya. Sí. Ya, vamos a hacer la misma pregunta. ¿A qué hora la Alexandra se levanta? Aquí va, como la pregunta va para la Alexandra, ¿cierto? En vez de do, ocupo das. Luego escribo Alexandra. Y el verbo, que iría sin S, ¿cierto? In the morning. Estoy escribiendo todo junto. Ya. ¿A qué hora se levanta Alexandra en la mañana? Y aquí vamos a decir ella o Alexandra, ¿cierto? Y aquí sí va la S. Gets up at 9 o'clock. ¿Se entiende? ¿Un poquito más? Yo entendí. ¿Sí? Sí. Ya. Los 30 más que están por ahí entre que escuchan y duermen, ¿lograron entender un poquito más? ¿Tienen aún dudas con este tema de las preguntas y las respuestas? No. ¿No? Ya, entonces hagamos un par de ejercicios para ver si de verdad entendieron, pero respóndanme todos, po. Siempre me responden las mismas personas. Los que no tengan micrófono, si yo igual puedo leer el chat, pero no se pasen, que a veces se pueden escribir mucho. Ya, vamos a completar estas oraciones afirmativas, negativas o incluso preguntas, ¿cierto? Les di dos respuestas. ¿Cuál sería la correcta? Tenemos una pregunta. Fíjense en el pronombre.
Lo completo con do o das para decir, ¿tienes un resfrío? Do. O do, perfecto. Do. La segunda dice, él es encender las luces. Él enciende las luces. Diría turn o turns. Turns. Turns, muy bien. Con ese, ¿cierto? Porque hablo de él. Negativo. Él no toca el piano. Don't o doesn't. Don't. Perfecto. Aquí es una pregunta, y la pregunta dice más o menos así como, ¿la rana come pasto? ¿El verbo de qué forma va? Bien, Ale, it. Sin S, ¿cierto? Porque tengo la S ahí. Y si yo les pregunto, ¿qué hace él? Iría dudas. Do. Perfecto. Ya, oye, acuérdense que el do tiene doble significado. El do significa como verbo hacer, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Es auxiliar de presente en las preguntas y en las negaciones, ¿ya? Por eso aquí tengo un das y tengo un do, ¿ya? Puedo tener dos do, por ejemplo, si yo les pregunto ¿qué hacen después de clase? Escribiría what do you do. Ya tengan ojo con eso, ¿ya? Porque el primer do que lo acabo de escribir actúa como auxiliar de presente y el otro do actúa como verbo, que es hacer. After class. Ya, ahí. Pregunta. El do, el das, en la pregunta, en esta misma estructura, ¿puedo traducirlo? Porque si yo les pregunto, what do you do after class? Les estoy preguntando, ¿qué hacen después de clases? Digo, ¿qué tú haces después de clases? ¿Qué pasa con el do? ¿Se traduce? Sí. No, no se traduce, ¿ya? Recuerden que fue lo que les dije al principio, que esta palabra me da la intención del tiempo, ¿ya? Es solo para que ustedes se den cuenta que las preguntas que yo les estoy haciendo o que cualquiera le estén haciendo, ¿cierto? Van a estar en presente, ¿ya? Do, das, presente, acuérdense, y no se traduce. Yo puedo traducir la pregunta después, pero al presente. Eso es lo que hace, ¿ya? Ya, esta está un poquito más difícil, vamos a ponerla acá abajo. Este ejercicio dice, write the answers and write questions to the underlined words. Ya aquí no se las subrayé. Borrémoslo. A ver, aquí yo lo que les di es la respuesta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es leer la respuesta y a partir de ella generar la pregunta, ¿ya? Y como tenemos preguntas, o sea, respuestas con información específica, las preguntas que yo voy a escribir, ¿cierto? Tendrían que partir en este caso con una WH, con qué, con dónde, con cuál, cuánto, ¿ya? Vamos con la primera. La primera dice, she phones her best friend twice a week. Dice, ella llama a su amiga 2 veces a la semana. ¿Qué es lo que yo podría preguntar para que esa sea mi respuesta? ¿Qué creen ustedes?
que ¿qué pregunta creen ustedes que yo podría hacer? ¿Cuántas veces a la semana llamas a tu amiga? Ya, o cuántas veces incluso, ¿ya? Ya, pero ya tenemos la pregunta, pero ahora ¿cómo la escribo en inglés? ¿Quién me ayuda? Hagámoslo entre todos. ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? No sé, es que no sé quién lo está haciendo, no puedo silenciarlo donde estaba compartiendo. No los veo a todos. Ya, espérate. Creo que ahí sí. Creo. Ahí se silencio. Sí. Sí, creo haber identificado la persona que tenía mucho sueño y se pegó una estirada magistral. Sí, están en medio sueño. Ya. Me desconcentré. ¿Dónde estábamos? Acá. Ya, ahí sí. Ahí lo ven de nuevo, ¿cierto? Hoy está súper pegado mi internet, mi computador, todo. Así que ya teníamos el tema de, perdón, la pregunta, que ya supimos que era lo que teníamos que poner ahí. Pero ¿y cómo lo hago en inglés? Y es aquí donde ustedes tienen que poner en práctica, ¿cierto? El tema de la estructura. ¿Cuántas veces ella llama a su amiga? Porque lo que tengo acá sería mi respuesta, ¿cierto? Específica. ¿Cómo digo cuántas veces? ¿Cuántas? Aquí yo puedo contar, ¿cierto? Por lo tanto, ocupo how much o how many. ¿Qué creen ustedes? Recuerden, how much para lo incontable, how many para todo lo que yo pueda contar. En este caso, ¿estoy contando las veces? Sí. Por lo tanto, yo partiría con... Ay, no puedo escribir. Espérense, ahí sí. How many. ¿Cuántos? Dice ahí. O cuántas veces, ¿cierto? Después escribo, ¿qué cosa? Do o das. ¿Va do o das? ¿A quién está respondiendo? Está respondiendo ella, ¿cierto? Por lo tanto, iría does. Luego ella. El verbo. El complemento. ¿Cuántas veces llama ella a su amiga? Y ahí tengo la respuesta. ¿Se entiende un poquito más, cierto? El tema de cómo ir generando este tema de las preguntas. ¿Ya? La segunda dice, Rita washes her cat in the garden every Sunday. Ya vamos a poner, es como medio raro que bañe al gato. Vamos a poner al perro. ¿Ya? Ay, ¿qué estoy haciendo? Dog. Ya, dice que Rita baña a su perro en el jardín cada domingo. ¿Qué es lo que yo tendría que preguntar aquí para que esa sea la respuesta? Aquí yo puedo hacer dos preguntas, chiquillos, de acuerdo a toda la información que da la respuesta. Podría preguntar, ¿cuándo Rita baña a su perro? O, ¿dónde lo baña? ¿Ya? Cualquiera de las dos estaría bien. El tema es que
tengo que, ¿cómo se llama esto? Estructurar bien la pregunta. Oye, anoten presente en el chat, por favor, que después se nos pasa la hora, que nos queda poquito. Por favor, por favor. Ya, mientras tanto, a ver, me escriben en el chat y estoy súper pegada, no lo alcanzo a leer. ¿Qué día Rita baña a su perro? Sí, también podría ser qué día Rita baña a su perro, ¿ya? Vamos a colocar, ¿cuándo lo baña? Es más fácil. ¿Cómo digo cuándo? Sería when, como hablo de Rita, ¿cierto? Ocupo das. Después coloco, ¿cierto? La persona a quien va dirigida la pregunta, que en este caso sería Rita. El verbo sin la ES, ¿cierto? Va en su forma original. Y el complemento. ¿Cuándo Rita baña a su perro? Todos los domingos. O cada domingo. Y ahí ocupamos esa información para poder hacer la pregunta. The next one says, my parents do the housework every weekend. Blah, blah, blah. Dice, mis padres hacen el aseo todos los fines de semana. ¿Qué es lo que yo podría preguntar? Javiera Cantillana me podría responder, o alguien, la Cecilia, la Camila Humada, la Monse, el Tomás. Ya, muy bien, Bárbara. ¿Cuándo tus padres hacen el aseo? O qué, también podría ser, ¿qué es lo que hacen los fines de semana? ¿Ya? Si digo cuándo, sería la misma estructura de arriba, ¿cierto? Vamos a colocarlo con azul. When, como le pregunto a ambos padres, a dos, coloco do. When do your parents do the housework? Y ahí tengo la pregunta. ¿Cuándo tus padres hacen? Y ahí preguntaría, what do your parents do every weekend? ¿Ya? Cualquiera de las dos estaría correcta. ¿Ya? Nos quedan dos y terminamos. Dice, Peter buys bread and milk every morning. Peter compra pan y leche cada mañana. ¿Qué es lo que podría preguntar? Aún más fácil. ¿Qué compran ellos? Jennifer, ¿te referías? No, claro, Jennifer, ¿a la hora? ¿A cómo a qué hora? ¿A la hora en que hacen aseo? Sí, porque hay veces que pueden hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Ah, sí, mira, si lo hubiese especificado, por ejemplo, vamos a ser más específico, ¿ya? Vamos a colocarlo, en vez de every weekend, vamos a colocar una hora, ¿ya? Porque ahí podría ser, no sé, en la mañana o a las 11 de la mañana, ¿ya? Y en ese caso podría ser a qué hora. Y para hacer eso, ¿cierto? Es lo mismo,
pero con what time do your parents do the housework? ¿Ya? También me serviría. Solo si coloco el tema de cuando esté una hora involucrada. Ahí yo podría colocar el a qué hora. Ya aquí como daba el tema de que fuera así como más amplio, que decía el fin de semana, no era tan necesario, ¿ya? Oh, estoy pegadísima, ya hice. Ya, y vamos a la pregunta de Peter. Peter compra pan y leche. ¿Qué compra Peter? Sería what, como hablo de Peter, utilizo does, ¿cierto? Peter y buy, sin la S. Acuérdense de eso siempre. ¿Ya? Y ahí tengo la pregunta. Es mucho más fácil. Y la última dice, my cousins go to school every day. ¿Con qué frecuencia van al colegio? ¿O dónde van todos los días? Tienen dos preguntas también en las cuales cualquiera de las dos que ustedes escriban estaría correcta. ¿Cómo hago eso? Tendría que ser con qué o cada cuánto tiempo van al colegio. Ahí hablo de la frecuencia, ¿cierto? Sería how often. ¿De quién hablo? ¿De un primo o de varios? ¿Qué dice la respuesta? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Ya, aquí hablo de varios, porque dice cousins, ¿ya? Por lo tanto sería do. El my, que es mis primos, ¿cierto? Lo cambio por tus primos. Your cousins. How often do your cousins go to school? Ahí lo tengo. ¿Cada cuánto o con qué frecuencia van tus primos al colegio? O, ¿cuál era la otra? ¿Dónde van tus primos todos los días? ¿Dónde? Vamos a hacerlo más corto, pero me faltó algo. ¿Dónde van ellos? Every day. ¿Dónde van ellos todos los días? Al colegio. ¿Ya? Porque estoy dando dos informaciones distintas, por lo tanto, cualquiera de esas dos me serviría para el tema de la pregunta. ¿Se entendió un poquitito más? ¿O todavía tienen dudas? Ahí está. ¿Sí? No. ¿Les quedó un poquito más claro? ¿Sí? ¿Yes or no? Sí. Ya. Genial. Genial, genial. Ya, pues entonces, eso sería. Sigan durmiendo. Porque estaban casi todos durmiendo hoy día. Despertaron para puro poner presente. Y de hecho, no todos. Algunos siguieron durmiendo. Ya, oye, cuídense. Cualquier duda que tengan, escríbanme. Ustedes saben que yo estoy pendiente. Puede que no lo responda instantáneamente. ¿Ya? Pero sí les respondo dentro del día o al otro día más tardar, ¿ya? Porque estoy pendiente de sus consultas, ¿ya? Así que eso, un besito, un abrazo, cuídense harto y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Les voy a subir la clase de todas maneras a Classroom para que puedan verla por si es que hay algo que les cueste, ¿ya? Chao, profe. Chao, cuídense. Igual.
Gracias. Chao, chiquillos bellos, cuídense. Chao, Antonia. Chao, profe. Chao, cuídese, que esté súper.